Este es un programa de La Musa Sonámbula, una revista literaria que va en el número 5, la cual acabamos de inaugurarla, hacer el lanzamiento del número 5, para lo cual trajimos uno de los grandes críticos literarios del país, un Sanbeuve colombiano, un hombre que se ha dedicado en los últimos años a disparar dardos contra toda la literatura supuesta colombiana. Se llama Harold Alvarado Tenorio, tiene una veintena de libros y el monumental que hemos tenido muy en las manos se llama Ajuste de Cuentas, una historia crítica de la poesía colombiana. ¿Qué ha significado para el maestro Harold Alvarado Tenorio ese libro? Bueno, pues significa la culminación de un trabajo de muchos años, en el cual me propuse hacer una revisión de el desarrollo de la poesía colombiana en los últimos 100 años, desde haciendo pues un balance crítico, haciendo también una especie de cotejamientos con la época y con las vicisitudes personales y políticas de los poetas. El resultado pues no lo puedo yo evaluar directamente porque pues cada lector hará su balance. Sin embargo, pues yo al terminar el libro pues quedé satisfecho porque pienso que lo he hecho de manera honesta, lo he hecho de manera sensata, lo he hecho sin pretender cargar las tintas porque sí o porque me vino en gana, sino porque me parecía que había que hacer lo que al final se hizo y al final se propuso y se imprimió. Hablemos ahora de la República del Narcotráfico, otro libro muy importante en tu obra. No he hecho un libro sobre la República del Narcotráfico, he hecho un libro sobre la cultura. La cultura en la República del Narcotráfico. Sí, he hecho un libro que se llama La cultura en la República del Narco, porque también son artículos que publiqué durante el periodo que va del año 85 hasta el año 2002 con la llegada de Uribe al poder, y que según mis balances históricos pues fue un periodo en el cual el narcotráfico prácticamente eligió y controló directa o indirectamente la cultura colombiana, ya fuese de manera consciente o velada, y haciendo un balance del daño funesto pues que la creación y proliferación de esos comportamientos culturales de esa nueva clase que surgió hizo sobre lo que venía haciendo o los despojos de lo que había quedado de la cultura colombiana en general, luego también el fiasco del Frente Nacional como asunto cultural. Entonces por eso se llama así el libro. Y se ocupa de temas pues como la poesía, se ocupa de temas como la universidad, las novelas, las inversiones culturales, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarte por Fernando Vallejo. ¿Cuál es tu posición con relación a él, que de alguna manera ha sido otro contestatario en algún momento de su vida? Bueno, Fernando sí ha escrito o ha actuado. Yo no creo que yo sea un contestatario, porque yo pues en verdad no contesto a nada desde el asunto del poder. Yo no me enfrento, digamos, al Estado. Yo lo que he hecho es hacer análisis sobre fenómenos y la literatura en general o los comportamientos de los autores. Pero no puedo compararme con Vallejo, porque Vallejo sí ha hecho activamente ha tomado una actitud que es de contestar con violencia y verbal pues los actos de los gobernantes. Yo pues no
no he hecho discursos ni contra Pastrana, ni he hecho discursos contra fulano o mengano. Es verdad que en una época escribí una serie de artículos sobre el gobierno de Samper, pero también no creo que 20 o 30 artículos sobre ese tema o sobre esos asuntos de esa época y sus vínculos con el narcotráfico y con Rodríguez Orejuela pues puedan significar una contestación a la que ha hecho Vallejo, por ejemplo, con Gaviria o con todos los presidentes que parece él ha siempre insultado y maltratado de manera honesta, pues si así lo considera él. Yo no creo pues poder compararme de esa manera con él. Usted admira mucho La Virgen de los Sicarios, un libro de él. Bueno, yo no es que admire mucho La Virgen de los Sicarios, yo creo que La Virgen de los Sicarios ocupa un lugar importante en el desarrollo de la novela colombiana posterior a la aparición de 100 años de soledad. Por supuesto que no sería la novela que yo elegiría, la novela posterior a 100 años de soledad que yo elegiría como una de mis predilectas. Lo que yo he hecho es un balance de las novelas que han aparecido, que son más de 600 o 700, y he dicho que entre todo ese numerosísimo grupo de novelas que fueron apareciendo después de 100 años de soledad y durante ese periodo que llamo la República del Narco, pues la novela de Vallejo ciertamente es una novela que tiene muchos méritos y además acierta a tocar un tema que fue el tema del sicariato, ciertamente que fue un hecho conocido. Bueno, quiero seguir preguntando un poco por otro libro de Fernando Vallejo, que es una columna vertebral de las obras colombianas bien escritas, la biografía sobre Porfirio Arbaco. Sí, ese es un libro sin duda, no solamente en Colombia, sino que desde el punto de vista de las biografías que se han hecho sobre autores en español, sin duda es de primerísimo lugar, o quizás una de las biografías más importantes, o quizás la más importante que se haya hecho como investigación y como perfil de una época y de un poeta. Es un libro muy importante y muy significativo, ¿no? También desde el punto de vista literario, porque es una pieza muy bien hecha y muy bien escrita, sin ninguna duda. Bueno, al lado de Fernando Vallejo, ¿a quién pondrías como pilares en esta nueva literatura colombiana? Pues ya ni tan nueva, porque ya pues hace ya muchos años que, pues según mis indagaciones que no he proseguido, pues yo considero que las novelas más significativas de ese periodo al cual llamamos la República del Narco, pues sería una novela de Luis Fayaz, que hizo sobre unos personajes bogotanos, la novela que hemos mencionado de Vallejo, La Virgen de los Sicarios, la novela de Antonio Caballero, que también trata de un intelectual de la época, Sin Remedio. De todas esas, digamos, me parece también muy significativa la que escribió Miguel Torres sobre la invención de la personalidad del asesino de Gaitán. Esa novela no solamente es interesante desde el punto de vista de la historia, sino de cómo Miguel Torres pues inventa la biografía de un personaje que todo el mundo ignoró. Y nos da un testimonio histórico no desde el punto de vista del muerto, sino desde el punto de vista del asesino. Quiero preguntarte por Rafael Gutiérrez Girardot, sí, otro hombre que ha atacado muchas cosas aquí en la literatura colombiana. Bueno, Gutiérrez Girardot no tiene, digamos, mucha relación con lo que estamos hablando, porque Gutiérrez Girardot se ocupó de otros periodos y en especial se ha ocupado del modernismo en la literatura colombiana y como movimiento de la lengua. Pero pues sabemos que Gutiérrez Girardot pues contribuyó de manera muy notable con una serie de investigaciones sobre esos temas. En especial como colombiano pues diría que tiene una enorme significación Gutiérrez, porque hizo quizás el primer ensayo notable sobre Jorge Luis Borges
que se publicara en español, que fue un libro que él publicó en la industria sueca en los años 60 sobre Borges, ¿no? Eso me parece... El compañero de la revista La Musa Sonámbulo, Pablo Quintero, también quiere participar en esta entrevista con Harold Alvarado Tenor. Gracias, Gustavo. Harold, nuevamente gracias por acompañarnos. Quería hacerte una pregunta retomando el tema de tu libro, y es cómo está estructurado. De acuerdo a el desarrollo del libro, las diferentes etapas en la poesía en el siglo XX en Colombia, y que nos hablaras un poquito después de esa generación desencantada de la que hablas en tu libro, Ajuste de Cuentas, del 60, 70 para acá, ¿qué le depara la poesía en Colombia? Bueno, la pregunta tiene varios desarrollos, o la respuesta tendría varios desarrollos. Una es que pues estudio la poesía colombiana a partir de los movimientos literarios más que de los hechos políticos, a pesar de que toque de los hechos políticos y también intervenga yo en el testimonio y en la vida de los autores. El fenómeno final de la pregunta sobre qué ha pasado con la poesía colombiana luego de lo que llamamos una generación desencantada, pues parece ser un hecho lamentable porque quizás la generación desencantada sea la última vez que la poesía colombiana fue escrita como conjunto por gentes que más o menos tenían una suficiente ilustración académica, aunque la suficiente ilustración académica no sea garantía de nada. Sin embargo, toda la literatura o la poesía posterior a esa época ha dependido más de los manejos políticos y sociopolíticos que ha hecho de la cultura colombiana, no solo el gobierno mismo, el gobierno central, sino los departamentos y los municipios, y que también unas posturas, digamos, desde la izquierda o desde la pretendida izquierda, haciendo que la poesía se acercara, digamos, entre comillas, a lo que se llama el pueblo, siguiendo los dictámenes de Mario Benedetti de que había que hacer era una literatura popular, y cosa que ellos fomentaron desde la Casa de las Américas de Cuba, y con el propio ejemplo de Benedetti, que fue un poeta sumamente vendido y promocionado especialmente por unos grupos de españoles que hacían o que son los dueños de una editorial que se llama Visor. Pues ellos han inundado, digamos, y proscrito del ejercicio poético y desde el punto de vista de la impresión de los libros de poesía, toda aquella cosa que tenga algún olor a cultura o algún olor a tradiciones, y han retomado el hilo de unas prosodias y unas sintaxis que vienen del lenguaje de la calle, de manera que pues el resultado aquí ha sido bastante funesto, porque primero, con la aparición de los movimientos feministas, por ejemplo, los detentadores del poder económico que tenía que ver con la poesía se dedicaron a fomentar lo que se llaman las poetisas, no solamente con el propósito de que fueran mujeres y ocuparan algún lugar del cual habían sido eximidas, sino también de que pudieran obtener algunas ventajas los propios promotores respecto de las vidas emocionales de ellos mismos. Y entonces pues ha servido no solamente para promover desde el punto de vista de los géneros y de las clases o de los colores de la piel, pues la poesía. Me parece que la poesía no tiene que ver ni si se es blanco, si se es negro, si se es hembra o se es macho, sino que la poesía tiene que ver con el desarrollo de la lengua, con el desarrollo del arte de escribir, y que pues lamentablemente los buenos poetas o las buenas poetas no surgen
de sus habilidades personales, ni de su capacidad de intriga, ni de su capacidad amatoria, sino que surgen de sus estudios, del ejercicio del arte literario. Más allá de eso, Colombia está inundada pues de poetas y poetas y femeninas, masculinas, trans, LGTBI, y la poesía, pues ya, la poesía sola, lo que se llamaba los poetas, pues ya prácticamente no existen sin ese apellido que es el poeta negro, la poeta blanca, la poetisa travesti, la poetisa no sé qué. Entonces esto se ha convertido pues en lo que antes llamaban los reaccionarios de entonces un sancocho de micos o un baile de micos. Usted en esta nueva edición de la generación de Encantada que estaría próxima a salir, ¿usted volvería a sacar a Juan Manuel Roca o está decepcionado de su poesía? No, yo nunca consideré que Juan Manuel Roca perteneciera a ese grupo. Yo creo que Roca ha pertenecido más bien por muchas maneras de su escritura al nadaísmo. Él sería como el epígono del nadaísmo, más que miembro de la generación desencantada, porque no creo que su poesía así no sea la otra o la que no escribe él, sino la de los otros, tampoco digamos supuestamente de grandes valores, pues su poesía no alcanzaría los niveles ni la de Giovanni Quesep, ni la de José Manuel Arango o la de Juan Gustavo Cobo, porque creo que ni la de María Mercedes Carranza, por supuesto. Esta poesía, entre comillas, que él ha difundido, que escribe y que promueve, pues creo que tiene otros niveles de lectura, mucho más vinculados con el lenguaje popular y con Mario Benedetti, por ejemplo. Usted dice que en la anterior edición no sacaron a Raúl Gómez Hatín. ¿Usted qué opina de la poesía de Raúl Gómez Hatín? Bueno, Gómez Hatín, yo he escrito sobre Gómez Hatín y he sostenido que la poesía de Gómez Hatín en general se sostenía más en la manera como él la leía o como él se expresaba, que desde el punto de vista de sus prosodias o de su sintaxis, desde la escritura impresa en papel. O sea que, pues esa es la opinión que yo he sostenido. Sin embargo, pues habría que esperar con el tiempo para terminar una valoración definitiva, porque no creo que ciertamente haya una ruptura, digamos, social o moral por el hecho de escribir sobre relaciones sexuales con animales o relaciones sexuales entre gente del mismo género. Yo no creo que eso pueda definir la calidad literaria de una obra y me parece que a esos niveles no llega la poesía de Gómez Hatín. El hecho de que él mencione que se acostaba con un primo o que tenía algunos amantes no es suficiente mérito para que la poesía alcance, digamos, los rangos de la gran poesía. Aunque yo no es que esté diciendo que no sea algunos de sus textos meritorios o poéticos. Pablo. Harold, cambiando un poquito de tema, pero que está muy vinculado con el tema de la literatura, ¿por qué no nos hablas un poco? ¿Qué piensas de lo que ha venido trabajando las últimas administraciones a nivel gubernamental en referencia al apoyo, al impulso de la cultura, a la promoción de nuevos escritores, de nuevos poetas? ¿Qué está pasando en el mundo cultural en Colombia? Que realmente uno percibe que de alguna manera hay unas influencias políticas, pero que no se denota que realmente se estén dando a conocer nuevos escritores, que hayan programas que resalten el desarrollo y la promoción de nuevos poetas y en términos generales todo lo que son las manifestaciones culturales del país. ¿Qué tendrías para comentarnos sobre ese asunto? Bueno, yo creo pues que desde la fundación y la centralización de los presupuestos culturales a través del Ministerio de Cultura, pues se ha venido usando como se usó siempre que se crearon ministerios desde Goebbels, o que la idea de crear un Ministerio de Cultura fue de Goebbels. Eso no existía antes del nacionalsocialismo. Entonces eso se creó y se fomentó, por ejemplo, en todas las dictaduras han fomentado esas instituciones con el fin de controlar
de una manera o de otra la producción intelectual o la producción artística. Entonces, en Colombia, pues inicialmente se usó estos presupuestos, digamos hace 20 años, se usaron para darle algunas dádivas, por ejemplo, a sectores furibundos de la izquierda comunista y de la izquierda pues beligerante y que atentaba contra el estado de cosas existente. Poco a poco eso se fue convirtiendo en un instrumento de la corrupción, porque entonces de pasar de dádivas o de beneficios o de coimas para calmar la furia de la izquierda, se fue convirtiendo poco a poco en instrumentos corruptos para beneficiar a amigos de los sectores culturales. Si usted piensa, por ejemplo, todo el papel que se ha contratado para hacer libros durante estas administraciones, o todos los contratos que se han hecho con músicos y con orquestas extranjeras, o todos los libros que se han comprado para beneficiar a los sectores amigos de quien manejaba el gasto respecto, por ejemplo, de la cultura española o las editoriales españolas, o para impedir que grandes editoriales como el Fondo de Cultura Económico se quebrara definitivamente, para dar un ejemplo, o para beneficiar pequeñas editoriales colombianas o extranjeras. Pues ahí está otra explicación de cómo esto ha sido un manejo idéntico al de la misma corrupción que se ha hecho con la construcción de puentes, con la construcción de acueductos, con los alimentos de los niños, etcétera, etcétera. Ahora parece pues que se ha dedicado exclusivamente la plata de la cultura para beneficiar los sectores de las guerrillas y sus seguidores que han dejado o que se han declarado pues en paz. Entonces, en este momento, grandes sectores del presupuesto cultural en todas partes se ha dedicado a eso que se llama la paz. La paz es esos sectores que ellos quieren beneficiar, pero esa paz está cruzada también por vastísimos elementos de la corrupción, como por ejemplo, para poner entre comillas un ejemplo, como el primo de Marín, que lo llevaron a Estados Unidos, contaba que él era un instrumento para hacer contratos corruptos para beneficiar a algunos parientes que estaban trabajando con la cosa de la guerrilla. Entonces, el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Educación, como las universidades, no están exentas de toda esta política perversa. Ahora, si usted toca la PUS del ballet, ahí está la corrupción. Si usted toca la PUS de las editoriales, ahí está. ¿Qué le parece a usted el fenómeno impresionante que en los años de la banda ancha, de los satélites, de la desaparición del libro impreso, estén creando o se hayan creado en Colombia en los últimos 16 años, los últimos 8 o 10 años, se hayan creado 2.400 bibliotecas donde no va nadie? Y además que en las bibliotecas, 17 bibliotecas del Banco de la República, en vez de conservar lo que habían acumulado durante tantos años de su existencia, hayan decidido quemar o vender o botar por kilos los libros que habían sido impresos en los municipios de Colombia. Todos los libros, si quiere usted, todos eran malos, pero todos esos dentro de 500 años iban a convertirse en un testimonio valiosísimo de lo que había sucedido en esta época. O sea que lo que ha pasado con la cultura en Colombia es una verdadera catástrofe, una catástrofe cruzada por la perversidad, por la desidia, por la infamia y por la corrupción de una oligarquía cultural macabra, cuyo más grande representante y cuya figura eximia es Belisario Betancur, porque él representa todo eso, porque bajo esa cobija, bajo ese manto de bondad y de sabiduría,
bajo esa letra verde con la cual firman los libros, lo que se esconde son los grandes negocios con las grandes empresas españolas y con los grandes constructores, con los grandes arquitectos, con los grandes constructores de edificios, etcétera, etcétera. Usted conoce en Medellín el caso de las bibliotecas de aquí, se están derrumbando todas porque fueron mal hechas y nadie va. Si usted va a las bibliotecas colombianas, pregunte cuántas personas entran a diario y si entran 100, que no entran por supuesto, de las 100, una consulta un libro. Entonces, ¿en qué estamos? Yo quiero preguntarle por el fenómeno María Mercedes Carranza. Usted me habló muy bien de la poesía de ella y un poquito mal de su vida personal y de su mundo. Bueno, pero la vida personal de María Mercedes pues es asunto de otro costal. Además, María Mercedes está muerta. ¿De qué nos sirve hablar mal ahora de su vida personal si ya no podemos ni hacerle daño ni ella nos puede hacer daño? Pero me hablaste muy bien de su poesía. Lo que queda de ella es su obra escrita, porque la vida personal de María Mercedes es un costal de cenizas o una bolsa de cenizas, de manera que cuando hablamos mal de alguien, para decir que hablamos mal de alguien, vale la pena es porque está vivo y podemos erradicar el mal, pero ya muertos, ¿para qué hablamos mal de los muertos? De su poesía. No, la poesía de María Mercedes Carranza sin duda es muy significativa, marca una época. La gente no creo que la haya leído con el rigor que merece y ciertamente significa el sentimiento de una mujer que había sido excluida tanto por sus propios amores, por sus propios afectos, por la sociedad donde vivía. A mí me parece muy valioso lo que ella escribió y creo que en el futuro va a significar mucho más de lo que hoy significa, porque su nombre sigue vinculado a esa institución que se llama la Casa Silva y su nombre como escritora sigue vinculado a lo que hacía en vida y las cosas que favorecía o no favorecía. Entonces, pues creo que el pasado vivo de María Mercedes, su vida le está haciendo daño todavía a lo que es su obra. Entonces unos la aman porque hizo favor y los otros la odian porque no lo hizo, pero su obra sigue estando oculta, digamos, en verdad. A mí me parece que fue una gran escritora. Yo admiro mucho a Harold porque fue uno de los primeros que descubrió a José Manuel Arango, hasta el punto de que la antología de la poesía colombiana de Germán Arciniegas, usted le hizo llegar el libro a Arciniegas. No de Germán Arciniegas, sino de Andrés Holguín. De Andrés Holguín, sí. No, yo le llevé el libro de José Manuel Arango a Andrés Holguín y le llamé la atención de que valía la pena mirar a ese poeta, pero no soy yo el descubridor de él, es decir, no sé quién sería el descubridor, no sería de pronto usted el descubridor, porque pues él publicó ese libro, se llamaba Signos, creo era un libro muy mal impreso, pero los poemas eran muy significativos y eso fue lo que yo hice. Y más bien sería él que los acogió y lo incluyó en esa edición de esa antología de la poesía colombiana. Este lugar de la noche. Se llamaba Este lugar de la noche, ¿no? Así se llamaba el libro, sí. Bueno, eso fue lo que yo hice, no fue más que eso. Pero fuiste de los primeros que reconoció la obra de José Manuel. Ciertamente antes de irnos de Andrés Holguín escribí un par de notas sobre eso. Creo que las notas se han recogido recientemente en un libro que hicieron en alguna parte sobre notas sobre él, sí, pero no creo que tenga ningún significado el que yo haya sido el primero o el último que haya escrito sobre eso. La poesía de José Manuel pues se defiende sola, usted bien lo sabe, es una poesía sumamente meritoria y muy bien hecha desde que comenzó a escribir. Afortunadamente no tuvo tiempo de echarse de para atrás, ni de desdecirse, ni de borrar con el codo lo que había hecho con la mano, porque la obra de él se sostiene de principio a fin. Sí. Quería preguntarte, Harold, ¿qué opinas de los diferentes festivales de literatura y de poesía que actualmente se desarrollan en Colombia? ¿Realmente cumplen su función social y literaria de dar a conocer nuevos talentos, nuevos poetas, o se ha circunscrito únicamente a eso que criticabas ahora desde una relación política y cultura
en donde simplemente un pequeño grupo son los que se benefician de todos estos apoyos y respaldos, o realmente en Colombia los festivales, no hablando en particular en ninguno de ellos, sino lo que desarrolla, hace un aporte a la literatura y puntualmente al tema de la poesía? Pues yo creo que lamentablemente los festivales literarios en general, sin excluir casi ninguno, en Colombia son un toma y daca, es decir, yo te invito, tú me invitas, el público prácticamente está comprado. Todo esto termina siendo, al final del día, es que ella lo que quería era exhibirse, cómo se vestía de bien. ¿Pero qué es esto? Un Ministerio de Cultura dedicado a inaugurar en Pakistán una exposición de pintura de una señora fulana de tal, para que la señora del primer mandatario vaya y estrene la ropa de Conchita Velázquez y ella se ponga unos tacones de $5.000. No, ¿qué es esto? A esto ya hemos llegado aquí en Colombia. La cultura es un instrumento de perversidad aquí en este país. Aquí no hay nada serio respecto de eso. Es una vergüenza. Hablemos ahora de las revistas literarias, digamos las que conoció usted en Bogotá como Puesto de Edad, Golpe de Dados y la revista de la Casa Silva, todo eso. Sí han sido importantes. Las revistas lamentablemente también han caído en las mismas, porque es que, ¿qué puedo yo decir? Es lamentable esta entrevista porque no encuentro nada positivo de qué hablar. Pero hubo revistas importantes en Colombia, la revista Eco, la revista Mito, ¿no es cierto? Las revistas que hacían en los pueblos, no me acuerdo de otros nombres, pero se hicieron revistas bellísimas en Colombia que de verdad ejercieron una repercusión en el país, pero la revista, ¿cuál usted me está hablando? ¿Golpe de Dados? Pues la revista Golpe de Dados, según todo el mundo decía, eran 20 ejemplares los que imprimía Mario Rivero, 10 que le daba a la librería Lerner y otros 10 que repartía entre los patrocinadores de quienes recogía 2 y 3 y 4 millones al mes. Entonces, o cuando no le cobraba a los escritores por publicarlos, porque si aparecía alguien, él cobraba una alta suma de dinero por crearle un prestigio a ese poeta. Pero en este momento no hay revistas y lo cierto es que el Ministerio de Cultura, ni las gobernaciones ni las alcaldías han hecho nada por fomentar la manutención de una revista, ¿no? Es decir, yo por ejemplo tengo una revista hace muchos años y nunca me han dado ni un peso, ni tampoco lo estoy pidiendo, por supuesto, pero nunca me han dado un peso. Yo la revista la hago con el apoyo de algunos amigos y la distribuimos afortunadamente a través de internet, que es donde más se lee. Pero aquí en Colombia las revistas literarias o culturales tienen muy poca vida y casi todas han muerto. Bueno, imagínese usted la revista, por ejemplo, Arcadia, es una revista que está hecha para servir al Ministerio de Cultura. Es decir, el que la redacta es el Ministerio de Cultura. ¿El que la patrocina? No, y el que la redacta. No, pues es que no, pues el patrocinio sería lo de menos, es que ¿quién la redacta? Es que todo lo que aparece allí es para beneficiar lo que hace el Ministerio de Cultura. Ahí no ponen un aviso, sino hablan bien de la editorial tal o de la otra tal. Ahí nadie se le ocurre comentar un libro publicado en Palestina, por ejemplo, Palestina Caldas. Eso no existe porque ahí no hay nada de eso. Puesto de Combate. Pues Puesto de Combate ha sido una revista que ha hecho Milcíades Arévalo, pues creo que si vamos a hacer un balance honesto, pues esa ha servido mucho más a los escritores que otras revistas, pues es un esfuerzo personal y no podemos decir que él pues se haya enriquecido, ni que se haya servido de eso, ni que se haya creado fama, ni él ha hecho un sacrificio enorme por hacer esa revista y es lamentable que no haya tenido cómo hacerla, distribuirla mejor. Yo no tengo queja, aunque no me gustara esto o aquello, yo no puedo decir que él no haya hecho una labor que tenga algún mérito. Me parece que es mucho más meritorio lo que ha hecho que lo que hizo Mario Rivero, por ejemplo. O lo que hace la revista del Banco de la República, que es otro bodrio. Voy a preguntarte por los poetas antioqueños. ¿Vos querés mucho a X504, a José Manuel Arango, a Elkin Restrepo? Pero es que no es problema de que yo los quiera o no los quiera.
No, bueno, pues X504 usted sabe que es un autor que escribió un libro que tiene un gran significado en la cultura colombiana, pero ya yo lo he escrito en muchos libros y en muchos lugares. Yo no creo que... Pues eso es lo que he dicho, ya está escrito y está publicado. Henry Restrepo ha escrito poemas muy importantes, poemas que tienen sentido y significado y en los primeros años de sus ejercicios literarios hizo revistas que tienen un mérito y una memoria, ¿no? Él hizo, ¿cómo se llamaban las revistas? Acuarimántima, que las hizo con José Manuel Arango, ¿no? Pues yo creo que tiene algunos méritos, él también es pintor, ¿no? Yo no puedo hablar mal de la obra de ninguno de ellos porque me parece que tienen algunos méritos. Y no es este el momento para que yo haga una disección, ni creo que a nadie le interesa una disección sobre esas obras en este momento. Y si lo que usted quiere es que hable mal de ellos, pues yo no voy a hacerlo. No, quería hacer una pregunta muy puntual y es referente a los poetas actuales en Colombia. ¿Hay el suficiente apoyo por parte de la industria editorial, por parte de las instituciones que publican su obra, la dan a conocer? ¿O hay carencias o hay estigmas? ¿O qué faltaría en Colombia para que estos nuevos poetas de esta nueva generación se puedan dar a conocer? Yo creo que el principal apoyo que se le puede hacer a los poetas y a la poesía colombiana es fomentar el estudio y la lectura de la poesía y la literatura colombiana en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Eso de que hay que apoyar a fulano de tal o a mengano o a un grupito de personas no creo que sea lo determinante. Lo determinante es hacer que Colombia vuelva por los cauces de las grandes tradiciones culturales de Occidente, que es que aquí la gente tenga oportunidad de conocer nuestras tradiciones, nuestros libros, así sean los libros locales, los libros municipales, los libros departamentales, pero que la gente pueda acercarse a esas obras y elegir la que quiere o la que no quiere. Lo otro me parece que es asunto de otro costal. En los Estados Unidos existe una cosa que se llama el National Endowment for the Arts, que me parece que es una de las fórmulas más eficientes que ha descubierto el mundo occidental para apoyar a los artistas. Y es que usted presenta un proyecto, ¿no es cierto?, un grupo de personas honradas y no mezcladas con politiquería y que habitualmente ni conocen a quien hace el proyecto, deciden si vale la pena o no apoyarlo y le dan montos de dinero para apoyar proyectos de gente de minorías, de gente de mayorías, de revistas. En los Estados Unidos existen muchas revistas. Ahora, el caso de la China, por ejemplo. En la China existen en este momento, en eso que todo el mundo dice que es una dictadura, existen más de 2000 revistas de poesía, muchas de ellas financiadas con dinero local y con dinero universitario, y 2000 revistas de poesía hechas por muchas clases de poetas distintos, porque no se trata de que todos se parezcan, sino que todos sean diversos. Entonces hay unos que tienen tendencias inglesas, otros que tienen tendencias francesas, otros que tienen tendencias al mundo antiguo, etcétera, etcétera. Pero por eso es que la China es una potencia cultural, porque es que, mire usted, ¿no?, en esa sociedad que llaman comunista, que nunca ha conocido el comunismo, sino las tradiciones milenarias del mandarinato, existen esas cosas. Y miles de personas leen los libros más increíbles. Usted ve los chinos en las motos esas, con unos paquetes de libros amarrados con cabullas que salen de las librerías populares de comprar libros. Viera usted cómo son las librerías en China, para asombrarse uno. Una última pregunta. Como las licorerías. ¿Sigue siendo tan grande para ti Cavafis? Bueno, Cavafis, no para mí, para todo el mundo, Cavafis sigue siendo uno de los grandes poetas de Occidente. Y sin ninguna duda, usted sabe que es un gran poeta. Y todo el que conoce más o menos de poesía, pues siente un respeto por él. Habrá quienes no les gusta y otros que... Pero no se puede ignorar que es un gran escritor, que fue un gran escritor. Bueno, esta fue una entrevista al gran crítico, poeta y ensayista
que ahora me quitó la fracción de Harold Alvarado Tenorio, ha decidido ya fragmentarme como una parte. para la revista La Musa Sonámbula número 5 que acaba de salir, y él fue nuestro invitado especial. Agradecemos mucho a todo el público y a todas las personas, a Juan Pablo, a las personas que hicieron posible esta entrevista. Muchas gracias.